quiero hablarle a todos los hermanos y a todos los que nos están escuchando sobre las promesas y en especialmente sobre las promesas de Dios. Porque yo creo que es un tiempo donde vamos a necesitar agarrarnos de Dios. Yo hace un tiempo atrás, no sé si te acordás, Ezequiel, que le decía a la gente que es un tiempo de definiciones, es un tiempo donde tenemos que definirnos a todo por el todo porque nos tenemos que agarrar de Dios con toda la fuerza, ¿no? Creo que no hay espacio para otra cosa. No hay espacio. Es todo o nada. Es todo o nada y creo que es el momento de decir, vamos para adelante con todo de la mano de Jesús, agarrado de esas promesas que tenemos, ¿no? Yo creo, y hablábamos recién con Ezequiel fuera de cámara, que es un momento tan especial donde o te agarrás de la promesa de Dios o caes en el agujero negro que caen todos, porque yo cuando miro a la gente, tantas malas noticias, ¿no? Entonces, hoy vamos a descansar y vamos a hablar de las promesas de Dios. Qué bueno. Y hay un versículo que yo quiero dejarle a todos los que nos están siguiendo y también que sea parte de esta charla. Hebreos es el libro que a todos nos encanta leer, especialmente el capítulo 11, porque ahí habla de los grandes conquistadores, los grandes hombres de fe, y nos quedamos con todos sus logros, y a veces perdemos de vista lo que les costó llegar a esos hombres a esa instancia. Y termina diciendo el capítulo 11, el capítulo de oro, la galería de los grandes hombres de fe, que dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, y a mí me llama la atención cómo termina este texto porque dice, alcanzaron promesas. Otra traducción dice, alcanzaron lo prometido. Y otra traducción dice, vieron realizarse las promesas de Dios. O sea, wow. Creo que ahí estás dando una llave, ¿no? Que para alcanzar las promesas también tenés que tener fe, ¿no? Entonces, en este momento que estamos viviendo, cuanto más fe tenemos que tener en Dios, ¿no? Claro, porque vos fíjate, y a todos los hermanos que nos están siguiendo, es que acá dice que ellos tuvieron la impronta de alcanzar las promesas. O sea, las promesas estaban, pero ellos tenían la responsabilidad de alcanzarla. Y eso te da la intención de que puede ser que esté la promesa, pero no siempre se alcance la promesa. Claro. O sea, Dios les dio la promesa, pero ellos no solamente alcanzaron lo prometido, sino que me gusta mucho la versión 95 latinoamericana que dice que vieron realizarse las promesas de Dios. ¿Y cuántos de los que me están mirando, cuántos de nosotros tenemos enormes promesas de Dios y que el sueño más grande es verlas realizar? Porque si nos iríamos de esta tierra solamente diciendo, uy, lo que Dios me prometió, pero no lo viví, sería una gran frustración, sí. ¿no? Y en este mundo o en esta sociedad tan fuera de palabra, porque como no hay palabra, el valor de la palabra está relacionado a la promesa. Claro. ¿Por qué? Porque la promesa está, pero la promesa está y fue dada por Dios. Entonces, a mí me gustaría dejar una definición de promesa. A ver. Dicen los que saben que promesa es la expresión de la voluntad o de dar a alguien hacer algo o algo. Augurio, inicio, señal que hace esperar algún bien. Juramento, pacto y voto. Vos fíjate que el domingo acá, no sé cuántos lo vieron, aunque fue una ceremonia un poco accidentada, se nos cortó 2 veces la luz, pero el domingo nosotros acá vimos a Fede y a Roxy hacerse una promesa ante Dios. O sea, mutuamente hicieron un voto. Esa es la expresión, o sea, hicieron una promesa. Y Dios nos ha dado promesas, pero esas promesas hay que alcanzarlas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Otra palabra podría ser compromiso, ¿no? Es un juramento, como dijiste vos, un compromiso. Y muchas veces tenemos palabra de Dios, pero somos ansiosos, ¿no? Porque los tiempos no los manejamos nosotros y tenemos que saber esperar en Dios. He aprendido en mi vida personal, como también a lo largo de la palabra, que existen 2 conceptos muy claros que tenemos que tener presente, y a todos los que me están mirando, hay un concepto que vos tenés que tener presente, yo lo tengo presente y yo sé que vos también, Ezequiel, que hay 2 tipos de promesas. Están las promesas globales
las que Dios nos hace a todos, las que no hay distinción ni nombre ni apellido, son las promesas de Dios, podríamos decir genéricas, Claro. las que Dios ha hecho y a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de los relatos bíblicos, no sé. Ya vienen en el paquete de que como somos hijos de Dios, ya tenemos esa. Ahí esto, no es que para unos sí o para otros no. Por ejemplo, vamos a tirar algunas. Jesús le dice a los discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa se las hizo a todos, a los buenos hijos de Dios, a los más o menos, a los que van agarrándose como pueden. Claro. Dios dijo a todos, no se lo hizo específicamente a un pueblo especial, porque inclusive una de las grandes cosas que Cristo ha hecho al abrirnos este maravilloso mundo de la gracia de Dios, que todos los pactos y las promesas que supuestamente estaban específicamente dados para un pueblo que era el judío, ahora nos fueron dados a todos nosotros. Claro. Y está categóricamente escrito en la Biblia que dice que Dios a nosotros nos hizo rama injertada para heredar los pactos y las promesas, y Pablo lo dice a los Gálatas, lo dice a los romanos, de que todas las promesas y todos los pactos, ahora nosotros, los que somos de fe, heredamos. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y no dice si sos más o menos, es para todos. Es para todos. O sea, y por ejemplo, a ver, te tiro esta, Salmo 121, ¿quién no lo tiene? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida, tu entrada. ¿Quién dice el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. O sea, promesas que Dios se la hizo a todos, son promesas globales que están dirigidas a todo aquel que crea, ¿ok? Y que bueno agarrarnos de esas promesas globales en estos para momentos estos tiempos. Y no dejar de lado las que tenemos en forma personal. Exactamente. Filipenses, mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa, y podríamos seguir todo el día, promesa, miren cuántas promesas, mire cuántas promesas usted tiene de parte de Dios, pero son las promesas globales, las que están dirigidas a todos, y no necesito tener determinado nombre, ni estirpe, ni apellido, ni ser de determinada ciudadanía para recibirla. No está supeditado a un pequeño pueblo, sino a todo aquel que crea. Ahora está el otro concepto, que son las promesas personales, las que tienen nombre y apellido, las que Dios te dio y que son para vos. Y no solamente son las globales, las que Dios te dijo, Ezequiel, esto y esto. Sí. Es esa promesa que Dios por ahí agarra una palabra bíblica y te dice, esto es para vos, claro, específicamente para vos. ¿Te pasó? Me pasó y justo te iba a preguntar también, ¿no? Si a vos también te había pasado y si en un momento uno la recibe, pero uno ya la quiere ya. Y no sé si a vos te pasó. Te agarra la ansiedad. Yo tuve una promesa ya por el año 2004 que Dios me iba a usar en la ciencia, que iba a terminar, recién estaba en los primeros años de medicina, terminó y no sé, pero para poder alcanzarla tuve que remarla y pasar por muchas cosas, y a veces eso es lo que nos falta, ¿no? Alcanzar promesas. Vos sabés que a mí me pasaba, le contaba a unos jóvenes en estos días, que cuando Dios me llamó al ministerio de la palabra, tenía 14 años, y yo le cuento a todos que Dios me habló de que iba a estar ante multitudes hablándoles la palabra, y no tenía Biblia. No tenía ni Biblia propia, y sin embargo yo esa te promesa conozco, estaba. pero vos tenías esa promesa, ¿no? Sí. Pero cuando limpiabas el baño, ¿no? En la iglesia que contabas, no se te cruzaba decir, me parece que se equivocó de promesa. Bueno, o de ángel, ¿no? Vos sabés que en eso, yo quiero hoy dejarle a todos, tomen lápiz y papel, porque a mí me gustaría trabajar sobre 3 ejes fundamentales de las promesas de Dios. Hay 1000, pero yo tuve que elegir 3 porque si no hoy no empiezan a bajar la concurrencia. Nos hacen así. Nos hacen así como nos hacen arriba. Pero el primer concepto que quiero dejar, ya dejando bien establecido de que están las promesas globales que son para todos y están las particulares, las personales, esas que tienen nombre y apellido, esas que nacieron con vos, esas que Dios trazó en tu vida como parte de un propósito y de un destino personal, esas que vienen con mi nombre y nadie las puede tomar porque son mías. Y siempre le digo a todos, yo no quiero nada que Dios no tenga para mí, pero lo que Dios tiene para mí lo quiero todo, ¿no? Sí. Ahora, hay 3 ejes fundamentales que tenemos que saber. En primer lugar, las promesas de Dios
son de procedencia sobrenatural. Sí, importante. ¿Qué significa eso? No las hizo un hombre, no las hizo un Estado, no las hizo un gobierno, no las hizo un padre, ni una madre, sino que las hizo Dios. Ni siquiera un pastor. Y ni siquiera un pastor. Las hizo Dios. La procedencia de la promesa es de orden sobrenatural. ¿Y por qué quiero decir eso? El apóstol San Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida nos fueron dadas mediante su divino poder, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que en ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Quiero ahí, Ezequiel, que nos detengamos un punto. Él está diciendo, las promesas vienen del poder de Dios, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de un orden sobrenatural. Y ahí tenemos un tema, porque la Biblia dice que cuando Dios suelta la palabra no puede volver vacía. Claro. Cuando Dios da la palabra compromete su trono, porque su trono se basa en la palabra y en la obediencia, el trono de Satanás en la desobediencia y en la rebelión. Si Dios no cumpliría una palabra, Satanás podría usurpar el trono. Claro. O sea, la procedencia es sobrenatural, nos han sido dadas por su divino, preciosas y grandísimas. Lo que Dios promete es lo mejor. Y sí, porque vos estás diciendo, si Dios prometiera algo y no lo cumple, pierde credibilidad, entonces pierde confianza, entonces eso no lo haría nunca porque sería igual al otro trono, ¿no? Pero dice que aparte que nos fue dada mediante su divino poder, preciosas y grandísimas promesas, dice que a través de las promesas de Dios vamos a ser participantes de su naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Yo te lo quiero explicar en un minutito. Quiere decir que cuando Dios me da una promesa o te da una promesa, Él te la da desde su poder. Cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, Dios sabía que Abraham era estéril, claro, y Sara también. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios le dio la promesa desde una posición sobrenatural. La promesa era grande. Ahora, cuando Abraham la alcanzó, lo hizo participar de la naturaleza divina de él. Eso significa de que cuando Dios te da una promesa, y especialmente que sea muy difícil de cumplir, porque parecería algo absurdo, Claro. cuando lo lográs, vos participás de esa naturaleza poderosa y sobrenatural. Porque era procedencia divina. Porque la procedencia es divina. Claro. Entonces, ¿vos te acordás? Yo estoy seguro que Leti a vos te lo contó de chiquito. Yo la conozco a Leti, si me está mirando. ¿Quién no conoce el cuento del pastor mentiroso? ¿Te acordás el cuento Sí. del pastor mentiroso? A mí marcó mi vida, me dejó un trauma. Pero la fábula, el cuento del pastor mentiroso se daba de que el pastorcito ese mentía y decía, viene el lobo, y cuando vino en serio nadie le creyó. Cuando una persona promete y no cumple, termina generando un descrédito tan grande que ya no le crees más. Claro. Por más que un día te promete algo en serio. Ahora Dios no es así. No es así. Dios, cuando traza una promesa, Él sabe muy bien lo que está dando. Pero parecería contradictorio porque dice que la promesa hay que alcanzarla. Claro. Entonces, ¿cómo es? Porque si la promesa se va a cumplir, ¿cómo es entonces que yo la tengo que alcanzar? Porque uno podría decir, bueno, si Dios prometió, ¿viste? Si Dios prometió, lo va a cumplir. No, es que no es un regalo que te dan un paquete y que lo abrís. Es decir, acá está la promesa, pero está en nosotros también alcanzarla, como dijiste, Abraham. Hay que poner de nosotros, hay que tener fe en Dios y también hay que remar para llegar a esa promesa, ¿no? Vos estás dando el segundo eje. El primero es que la procedencia es sobrenatural, pero el segundo es que tiene cumplimiento efectivo condicional. ¿Por qué? El apóstol San Pablo en los Corintios dice en el capítulo 1, verso 20 de su segunda carta, porque todas, y quiero subrayar todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O No, sea, en él sí y en mí amén. claro, lo que está diciendo Pablo Claro, es que las promesas de Dios tienen cumplimiento efectivo en Él, claro. estando en comunión con Él, caminando con Él y de la mano de Él. ¿Te das cuenta? Sí, y no sé si a vos te pasó, pero a mí me ha pasado recibir promesas y encima después
pedirle a Dios por qué no se cumplen las promesas y cuando hago un mea culpa no estaba tan de la mano con Dios como para encima pedirle una explicación a Dios, ¿no? Bueno, vos sabés que ahí parece que los corintios tendrían algún problema, parece que Pablo los quería corregir un poquito, porque en el capítulo 7 Pablo le viene hablando de las promesas de Dios y les dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, como diciendo, con semejantes promesas que tenemos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Guarda ahí, ese es como diríamos, un versiculazo. Claro. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Porque, viste, cuando uno toca estos puntos hay mucha gente que se pone en guardia, ¿no? Porque es como que, no, pero ¿cómo? Discúlpeme, pastor, nadie es perfecto. Pero Pablo dice, ya que tenemos tales promesas, nosotros tenemos que limpiarnos nosotros. Sí. Ese trabajo lo hacemos nosotros. Ese trabajo, con la ayuda del Espíritu Santo, limpiar nuestra vieja naturaleza, con la ayuda del Espíritu Santo lo tenemos que hacer nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Quiere decir que la santidad, no la santidad de Dios, por supuesto, sino nuestra santidad, nuestro proceso de santificación, es un camino de perfección que debemos hacer nosotros. Y continuo, diario, ¿no? Y continuo. Por eso que la Biblia comprende, y no tenemos tiempo hoy, dos conceptos bien claros en cuanto a la santidad. Cuando uno dice esta palabra, pará, que no te agarre el infarto. Tranquilo, tranquilo, ahí es que vos me estás mirando porque la palabra es clarísima, no solamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sed santos porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Y Pedro dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y ahí es donde un poco naufragamos. Existen dos conceptos bien claros en cuanto a la santidad. La santidad instantánea es la santidad que cubre la sangre de Cristo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Punto. Tu pasado es sepultado y automáticamente Dios te declara santo. Pero está la santidad progresiva, lo que se comprende como la santidad progresiva, que tiene que ver con nuestro trato con Dios, con nuestro caminar con Dios. Claro. Que a medida que vamos caminando, vamos perfeccionando nuestra santificación, vamos acercándonos a Dios, vamos renunciando a esa vieja vida, vamos peleando contra esa vieja naturaleza y vamos, porque Pedro es clarísimo, y lo dice el apóstol San Pedro, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es clarísimo. Es que el primer punto que vos decías es como un reseteo, ¿no? Nos resetea y entramos en esa santidad. Pero después, muchas veces, cuando uno está mal, si no está de la mano, como decías en el punto anterior, con Dios, muchas cosas impuras, uno no se da cuenta que las está viviendo porque no tiene a Dios en primer lugar. Por eso es algo continuo y diario, y todos los días tenemos que renunciar a nuestros pensamientos malos. Mira, el otro día es una batalla para toda la vida. Leía una frase que decía, la mejor forma de hablar de vos es cómo hablas de los demás. ¿Sí? Sí, es verdad. Ahora, vos fíjate que decíamos que las promesas de Dios tienen cumplimiento cuando estamos en Él, ¿no? Dios le dijo a Josué, nadie te va a hacer frente, quédate tranquilo, todo lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo. Pero Josué tuvo que caminar con Dios. Sí. Y tuvo que batallar para alcanzar esa promesa que Dios le había hecho. Ni hablar de los grandes hombres que a lo largo de su transitar tuvieron que estar muy agarrados de Dios. Sí. Ya que las promesas de Dios no solamente tienen un origen sobrenatural, una procedencia sobrenatural, tienen un cumplimiento que va ligado de cuando estamos agarrados con Dios. Y yo quiero decirte algo porque tengo en mi corazón discierno de que hay muchos que quizás están diciendo, bueno, yo no fui lo suficientemente justo, no fui lo suficientemente santo, no caminé tan cerca de Dios y entonces por eso no voy a alcanzar las promesas. Bueno, esa conciencia te tiene que empujar a precisamente volverte a Dios, porque ahí es donde está la restauración de Dios. Y por más que hayas caminado mal o por más que no hayas estado agarrado tan fuerte de Dios, siempre hay tiempo para volver y siempre hay tiempo para renovarnos en la presencia de Dios, porque es una batalla diaria. Y entonces, si hoy no hiciste las cosas bien, proponete mañana hacerlas distintas y levantate y pedirle a Dios ayuda para que Dios te ayude. El tercer concepto que quiero dejarle hoy a todo es que no se modifican en el tiempo. Claro. Las promesas no cambian de un día para el otro. No es que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Dios prometió ayer lo promete hoy y lo prometerá mañana.
porque Dios no cambia su palabra. Dice Entonces, la palabra... por la pandemia no cambia. No cambia. Okay. Y bueno, vos dijiste algo bueno. Cuando Dios dijo que Él iba a suplir nuestras necesidades, ¿la pandemia lo modifica? No. ¿La crisis sanitaria que estamos viviendo lo modifica? Ante nuestros ojos, sí, pero Dios no cambia. Dios no. Sí. Dios permanece inalterable en el tiempo. Santiago dice que en Él no hay variación ninguna, no hay posibilidad alguna de que Él modifique una palabra, una expresión. Lo que Dios dijo ayer lo dice hoy y lo dirá mañana. Y eso a mí me da la seguridad, y te da la seguridad, de que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanecerá fiel. Qué bueno. Qué bueno, porque nosotros siempre en algún momento vamos a ser infieles y saber que Él siempre está esperándonos para darnos otra oportunidad y alcanzar esa promesa que teníamos. Es un aliciente, ¿no? Exactamente. Y, yo he tenido promesas personales que a lo largo de mi vida siempre me sostuvieron sin fluctuar y mirándola, ¿no? Muchas de ellas no he alcanzado, Ezequiel, te tengo que confesar y le tengo que decir a todos los hermanos. Hay muchas cosas de Dios, muchas vi realizar en el tiempo. Claro. Cuando, como te decía, a los 14 años Dios me decía que me iba a llevar por las naciones, tardó unos cuantos años limpiando los baños de mi iglesia, claro, para darme cuenta. Y cuando Dios me decía que me iba a llevar a las naciones, de golpe yo me encontraba yendo a Virrey del Pino, sin ningún ánimo de desprecio ni nada, yendo a General Las Heras, era el anexo más lejos que teníamos, y el pastor me decía, vos querés predicar a las naciones, visto, andate a General Las Heras. Y yo siempre cuento, en General Las Heras había 3 hermanitas mayores que nunca entendieron lo que les prediqué. Y aparte que no siempre tampoco me daban el púlpito, y por ahí llegaba a General Las Heras está de los hermanos, y pasaba derecho. Pero esa perseverancia, de repente cuando me encontré ministrando a las naciones y Dios ha sido tan fiel con mi vida, en los últimos años he predicado a miles y miles de personas en plataforma ante 10, 15 mil personas o transmitiendo en vivo a muchas naciones. Yo me acordaba de eso, ¿no? No fue fácil el proceso. Es que creo que si no hubieses pasado por ese proceso no serías el ángel de hoy. Seguramente. Y seguramente mañana será lo mismo. Claro. ¿Vos te acordás de Caleb? Sí. Caleb se encuentra con Josué, 2 viejos guerreros y amigos. 2 amigos que compartieron juntos la trinchera y fueron los únicos 2 de los 12 espías que trataron de alentar al pueblo de que era factible conquistar la tierra. Y todos sabemos lo que sucedió. El pueblo murmuró, se quejó y dijo, no vamos a poder, y se terminó el cuento. Y Dios dijo, esta generación no entra salvo Josué y Caleb porque ellos se mantuvieron firmes. Pasaron 45 años de desierto. Ya Josué es el líder, Caleb no es el líder, pero es Josué el líder que Dios puso en lugar de Moisés. Y Caleb, hay un párrafo en el libro de Josué extremadamente delicado que todos tienen que leer. Y que es cuando Caleb se encuentra con Josué y le dice, vos sabés lo que pasó hace 45 años. Claro. Vos sabés, vos estuviste ahí cuando Dios me dijo que Dios tenía una tierra especial, que era la tierra de los gigantes, la que nadie quiso. Pasaron 45 años y tengo intacto el sueño. Tengo la misma fuerza para entrar, para salir. Tengo la misma voluntad. Dame la tierra. Y dice, por ahí Dios se agrada y yo la voy a conquistar. Y de hecho que la conquistó y fue la tierra nada menos, mis hermanos, mis amigos, que la tierra de Hebrón. Claro. Si usted estudia geografía de la tierra palestina, Hebrón fue la tierra más bendecida. Pero para eso, Caleb se mantuvo firme, pero él también prometió algo a Dios. O sea que no están solo las promesas de Dios, están nuestras promesas. ¿No te parece? Ahí me das pie para preguntarte algo. ¿Te puedo preguntar algo? Pero por supuesto. Mirá, así que viniste con machete también. No, porque a mí me ha pasado muchas veces que uno, como vos decís, tenemos las promesas globales y las individuales de Dios, pero ¿por qué crees que es importante ser fiel a las promesas que nosotros le hacemos a Dios? A mí me ha pasado muchas veces que he prometido cosas y no las pude cumplir. Bueno, vos sabés que ahí se vive una experiencia muy preciosa con la gracia de Dios, porque muchas veces no hemos podido cumplir con nuestras promesas, pero lo cierto es que es muy importante
cumplir las promesas que le hacemos a Dios. Por ejemplo, yo te voy a decir una. ¿Vamos al llano? Sí. No vamos a meternos en las grandes. Vamos al llano. El bautismo. Si Dios permite, el domingo 18 de abril vamos a tener el bautismo acá. El bautismo hay mucha gente que lo toma como me mojo y paz y algo así. Pero el bautismo es mucho más que eso. El bautismo es prometerle a Dios seguirlo, pase lo que pase, hasta el fin de nuestra vida. Nosotros estamos haciendo una promesa ante Dios y Dios toma muy en serio nuestras promesas. Por eso yo sé que las toma en serio y ahí también me das pie para la segunda pregunta, es ¿qué pasa si uno no cumple esas promesas? ¿No? Porque yo estaba leyendo en Deuteronomio 23, 21 que dice, si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla porque sin duda Él demandará si no se la cumplís, ¿no? Bueno, vos sabés que ese texto de Deuteronomio es un texto tremendo como el de Eclesiastés cuando dice, cuando vayas a la casa de Dios, procura no hacer el sacrificio de los necios, Claro. porque prometen y no cumplen. Quiere decir que el necio es el que promete por prometer, y es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y yo me he dado cuenta que no tanto ante Dios, mira lo que te voy a decir, el prometer algo a Dios y no cumplirlo me desacredita ante el mundo espiritual. Claro. No solamente ante Dios, porque Dios con su misericordia siempre nos va a abrazar por más que no cumplamos. Por más que no cumplemos nuestra promesa, la gracia de Dios, Ezequiel, hermanos, es tan infinita que por más que no cumplamos, Él siempre, si nos arrepentimos, decimos, Señor, yo te prometí, pero no lo logré, Él te va a sanar. El problema es tu descrédito en el mundo espiritual. ¿Y por qué lo asocio a esto? Mirá, Satanás tiembla, los infiernos tiemblan cuando ven a un hombre que lo mismo que dice en secreto lo dice en público. Porque el valor de la palabra es el peso de la palabra. ¿Sabe cuándo el mundo espiritual, las huestes de maldad no te respetan? Cuando con la misma boca que vos hablás de las cosas de Dios, por ejemplo, insultás a tu hermano. Claro. Con la misma palabra que vos estás hablando y le estás diciendo algo a Dios, después con la misma voz, por ejemplo, con la misma palabra, vos hablás mal del otro o mentís. Claro. Entonces, al mentir, el mundo espiritual dice, ¿estará diciendo la verdad o estará mintiendo? Porque este mintió ayer y ahora miente de nuevo. Entonces, cuando le promete a Dios, Satanás no lo toma en serio, el mundo espiritual no lo toma en serio, porque con la misma frecuencia que le prometés cosas a Dios, también mentís. Y volvés al principio. Y Perdés volvés credibilidad y volvés al principio. Entonces, el gran problema es que perdés peso espiritual. Por eso Santiago dice que no puede de la misma abertura salir agua dulce y amarga. Exactamente. No puede con la misma palabra. Por ejemplo, yo tengo un tema personal con los que muchas veces hablan y dicen cosas que Dios les dice y después la cambian. Y Dios no cambia. Entonces, ¿qué pasa? Van perdiendo peso porque con la misma palabra que bendicen a Dios y le prometen cosas a Dios, no es lo mismo un hombre que no miente y que de repente se para y en público delante de Dios hace la de Saqueo. La mitad de mi bien la doy a los pobres y si algo defraudado a alguien lo devuelvo por 4. Claro. Si era un zarlanga, Sí. si era un mentiroso, si era alguien que no cumple, le voy a decir, otra mentira más. Claro. Entonces, el problema de prometerle a Dios y no cumplir, no lo tenemos tanto con Dios porque Él nos recoge, sino porque vamos perdiendo peso en el mundo espiritual. Eso es importante, pero hay algo, una más, ¿me dejas? Sí, todas. Tu testimonio me da pie también a esta pregunta, que tuviste el llamado a los 14 años, pasaste por muchas cosas hasta lograr lo que tenés hoy, y todos nos ha pasado, y creo que todos los hermanos que nos miran en su casa también. ¿Qué hacer mientras se espera la respuesta de Dios, no? Digamos, yo te prometo que vas a hablar a las naciones, y limpiabas el baño o le hablabas a las 3 ancianas en el anexo. Entonces, sí, me corregí porque un día dije las 3 viejitas, me dijeron, ¿cómo vas a decir eso? ¿Verdad? Pues yo también voy a ser viejito, ya medio que lo soy. Entonces, mientras tanto. En el mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque son pandemias espirituales que tenemos en el mientras tanto que decimos, ¿habrá sido la promesa de Dios?
creo que lo primero tenemos que estar seguros que esa promesa viene de lo espiritual, como vos dijiste. Exactamente. ¿No? Cuando una promesa viene de parte de Dios, yo sé que se va a cumplir, pero que tiene un proceso. Ese proceso, el que muchas veces está en nuestras vidas y de repente nos cuesta asimilarlo. Por ejemplo, Dios prometió, y esta es una promesa global, serás salvo tú y toda tu casa. Y muchos padres vienen desesperados porque de repente tienen a sus hijos que están totalmente extraviados y que no están en Cristo. Y yo lo que le digo es, abrazate a la promesa de Dios, pero seguí para adelante. Claro. Entonces, mientras no viene esa promesa, no se materializa esa promesa, es Daniel el que recibe un consuelo de parte del ángel Gabriel, si no me equivoco, porque a veces me confundo los nombres, que Dios le dice y le manda un mensaje, a Miguel, perdón, le manda un mensaje a Daniel y le dice, Daniel, desde el mismo momento que le pediste a Dios esto, la respuesta salió, pero en el camino tuvimos oposición. Hay promesas que se demoran por los obstáculos que el mundo espiritual negativo del infierno mete en el camino, porque Él sabe una cosa. Y mira Ezequiel, cuando Dios promete algo, ellos saben que Dios lo prometió y eso se va a cumplir. La misión es abortar. Entonces cuando Dios promete algo, mirá, hace 35 años atrás, a una generación completa de una iglesia, Dios nos prometió un cuenco de aceite repleto para ser derramado sobre nuestras vidas, y que muchos de esos jóvenes iban a salir a las naciones e influenciar las naciones. Imagínate cuando yo escuché eso. Eso fue palabra de Dios para un grupo específico en la iglesia. Automáticamente se disparan todas las alarmas de los infiernos, porque Satanás sabe que si esos jóvenes se levantaban ungidos en el Espíritu Santo, iban a revolucionar nuestro país y el mundo. Entonces la misión de él es abortar. Claro. ¿Y cómo es la misión de él? Abortar. Es sacar antes de tiempo, es estropear, es malograr, es tratar de que eso no nazca, porque el día que nace ya no se puede detener. Claro. Te quiere sacar de eje. Exactamente. Fíjate que Dios había dicho que iban a ser el libertador, y entonces el rey de Egipto manda a asesinar a todos los varones. La misión era aborten, porque si nace ya no lo puedo detener. Cuando se enteró Herodes que nació el rey de los judíos, la meta fue asesinen a todos los niños, porque si nace ya no lo puedo detener. Satanás sabe, y quiero que me escuches bien, el infierno sabe que cuando Dios suelta la palabra se cumple. Y también sabe que si esa palabra tiene cumplimiento, él está perdido, porque esa palabra va a venir con todo el peso y el respaldo de Dios. Entonces siempre va a querer abortar esa misión, siempre va a querer abortar esa palabra, esa promesa. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través del desaliento, lo va a hacer a través de la demora, lo va a hacer a través de la imposibilidad, de las pruebas, lo va a hacer. Vos me dijiste un versículo antes de comenzar muy lindo de Isaías que dice, es promesa de Dios, claro, aunque pases por las aguas, no te anegarás. No te negarás. Y cuando pases por el fuego no arderá. Claro. Pero ahí no está diciendo que no vas a pasar por el fuego. Ahí dice que vas a pasar por el fuego. Ahí dice que al agua vas a entrar. No te vas a hundir. Mira, nosotros tuvimos un problema familiar, económico, habíamos quedado muy mal, y una promesa que nos había dado Dios es que nos iba a devolver 7 veces más de lo que nos había sacado el diablo, ¿no? Pero en el mientras tanto, cada vez nos sacaban más. Entonces, en vez de darnos 7, nos sacaban cada vez más. ¿Viste? Es decir, hay algo que, bueno, ahí está lo que vos decías, ¿no? El querer sacarte de eje y decir, esto no era de Dios, o desalentarte, y hoy, 20 años después, te puedo decir que nos devolvió más de 7 veces, ¿no? Vos sabés que nosotros vivimos una experiencia muy parecida, y todos los que me están escuchando del otro lado saben de qué se trata. Y tengo la convicción en este momento de hablarles a todos los que me están escuchando, a todos aquellos que tienen una promesa de parte de Dios específica, aquellas personas que recibieron en un momento de su vida una palabra, un rema de Dios que le dijo, esto va a ser así. Yo sé, por ejemplo, de parte de Dios, de que nadie sale de las garras del enemigo con las manos vacías, sino que Dios siempre restaura a sus hijos. Dios se lo dijo a Abraham como 400 años atrás, que un día su nación
Iba a entrar a otra nación, iba a ser esclava, iba a ser oprimida, pero iban a salir con grandes riquezas. Y yo te quiero decir que todo lo que el diablo te robó, que todo lo que perdiste de vivir y porque no supiste, no pudiste o lo que fuera, o inclusive porque estuviste lejos de Dios, el volverte a Dios te da otra vez el derecho a reclamarlo. Pero en el mientras tanto, cuando esas promesas se demoran, cuando esas cosas parece que no llegan y parece que pasan los años y parece que yo siempre estoy remando, como dicen los muchachos, en el dulce de leche, pero en los remos chiquitos, ¿viste? Chiquitito. Yo te quiero decir que hay algo que tenés que hacer y es lo único que tenés que hacer. La Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Humíllense, miren qué palabra tremenda del apóstol Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Exactamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con tu vida, Ezequiel? Dios te dijo que te iba a devolver 7 por 1 y vos lo querías ya. Claro, Y tu problema por ahí eran 10 pesos. claro. O sea, te tenía que devolver 10 por 7. Pero de repente el problema se agravó y ya eran 100. Claro, Pero el 7 seguía estando. claro. ¿Qué fue mejor? Y esperar Y que, sí, que se obvio. siga grabando. Sí. Sí. Porque hubiera sido más grande la bendición. Y muchas veces también lo veo como médico, ¿no? Quizás tienen promesas de sanidad mucha gente y en el medio se enferman de otra cosa. Entonces, ¿cómo no me iba a sanar de X enfermedad y me enfermo de esto? Y a veces es parte de esa agua que hay que meternos sabiendo que Dios está con nosotros, ¿no? Lo cierto, Ezequiel, y a todos los hermanos, para terminar en esta noche, las promesas de Dios están. Sí. Tienen una procedencia sobrenatural. El que te lo prometió es Dios. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Se va a cumplir. Tienen cumplimiento, pero ese cumplimiento está supeditado a que puedas estar en Él, aún con fallas, pero estando en Él. Y no van a ser modificadas esas promesas. Lo que Dios siempre prometió lo cumplió. Pero ¿qué tienes que hacer en el mientras tanto? Sé fiel al Señor. Agárrate de Dios. Abrazate como Jacob. Siempre me gusta decir esto. Agárrate como Jacob y decir, yo no te voy a soltar si no me bendecís. Y aunque muchas veces fallé, y aunque muchas veces no cumplí con mis promesas, y aunque muchas veces yo estuve lejos, yo te agarro igual. La gracia de Cristo es infinita. La misericordia de Dios es insondable. Su gracia inmerecida hace que hoy te vuelvas a sentar en la mesa de tu Padre, hayas hecho lo que hayas hecho. Y eso te hace merecedor de las promesas de Dios. Por eso, hoy termino diciendo, abrazarnos con el Señor es abrazarnos como somos. Me encanta el relato de Pedro, que lo hace Juan, cuando Jesús en 3 oportunidades le pregunta si lo amaba. La tercera vez se da cuenta que la pregunta de Jesús era mucho más profunda, claro. Y él dice, Señor, vos sabés todas las cosas. Yo te invito en esta noche a que te agarres de Dios como Pedro, diciendo, Señor, vos sabés mis limitaciones, vos sabés mis fallas, vos sabés quién soy, pero yo quiero abrazarte y no me quiero soltar. Y yo quiero que esas promesas que vos me hiciste, yo las pueda vivir, como también esas promesas que yo te hice, también las podamos vivir. ¿Qué te parece si en esta noche juntos oramos? ¿Qué te parece si juntos en esta noche le decimos, Señor, vuelvo a renovar mis pactos, vuelvo a renovar mis promesas, vuelvo a decir que podés contar conmigo todo el tiempo, que a pesar de lo que viví, a pesar de esta pandemia, ahora parece que se agrava todo, ahora parece que estamos bloqueados de nuevo, ahora parece que la cepa brasilera y la cepa inglesa y siempre van a ser malas noticias. Pero ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está la promesa de Dios? Hay algunos hermanos en Uruguay que están pasando un momento muy delicado y yo te digo, las promesas de Dios son en Él, sí, en Él, amén. Y lo que Él dijo, que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. La promesa de Dios sigue estando en pie y es hora de agarrarla, de abrazarla. Por eso...